Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla el doctor Espellal Anita. Hoy vamos a llevar adelante en Agenda Nacional la lectura del documento que un grupo de ciudadanos dominicanistas, nacionalistas, preparamos en el 2006 cuando se convocó en la República Dominicana una reunión de la Asamblea de la OEA. Como les dije, estamos preparándonos para exigir que para que esa asamblea se pueda realizar aquí, tiene que dilucidarse de una vez por todas la situación con Haití. No podemos permitir que la OEA se reúna aquí y haga caso omiso de ese problema que ellos mismos, junto con la ONU, se han encargado de crear para servir los propósitos y los intereses de la plutocracia que se apodera de la riqueza de la isla. Yo debo decir, además, que para demostrar que no tenemos gobierno y que hay una sarta de mentiras que se venden como realizaciones y se habla de la solución del problema eléctrico, y ya les dije, nos metieron un apagón. Bueno, ¿usted sabe de cuánto fue el apagón? Desde las 9:13 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En un circuito de 24 horas, nada menos que en Bellavista, por donde vive el presidente de la República. Claro que a él no le dieron apagón, y si se lo dieron, deben haberle prendido la planta. Pero aquí, los disparates que hace este gobierno y sus funcionarios se presentan como realizaciones, como son las visitas sorpresa, que es un disparate administrativo, por la sencilla razón de que no obedecen a un programa sostenido que abarque a todos los que estén en la misma situación, sino que es un caso único donde se va a un sitio y se les resuelve su problema a ese grupito. Y todos los que estén en la misma situación, bueno, pues se quedan con el bate al hombro. Además, como eso es una cosa improvisada, pues lógicamente no está en el presupuesto de la nación. ¿Y a dónde está? En un fondo que se le crea al presidente de la República para que lo maneje a su antojo. Entonces, cuando el Departamento de Estado dio una declaración donde dijo que carecía de transparencia el manejo de los fondos que tenía asignado el presidente de la República, le estaba diciendo una verdad. Eso nadie lo contestó. Entonces, hay muchas cosas, pero vamos a leer el documento porque yo creo que nos va a servir de guía de lo que nosotros debemos decir ahora, porque ustedes se van a dar cuenta de que lo que van a escuchar parece escrito ahora, y es la razón por la cual nosotros responsabilizamos al PLD de la desgracia dominicana, y desde luego a su director intelectual que se llama Leonel Fernández, porque al fin y al cabo Danilo Medina no es más que una pieza accesoria que se ha dejado manejar de la USAID, que tiene instrucciones de pararle el coche a Leonel Fernández, cosa que no han sabido hacer hasta ahora, pero lo están intentando. No les caminó el expediente contra Félix Bautista, ni con el contrato de la Sunland, que fue una violación a la Constitución de la República por hacer un préstamo sin la aprobación del Congreso, préstamo en dólares. Habían enterrado el expediente de los supertucanos, pero ahora eso resucitó. Y de alguna manera van a llegar a donde Leonel Fernández, pero yo creo que va a venir también, al igual que los supertucanos que vinieron de Brasil, va a venir por el expediente de la Odebrecht. Vamos a leer este documento que lo presentaron, y yo quiero leer otra vez los nombres de los firmantes, porque ya dije que de ellos quedamos vivos
solamente el arquitecto Hugo Quesada y quien les habla. Pero esto lo firmaron en el 2006 el doctor Abelardo Piñero Hernández, el ingeniero Manuel Gómez Peters, el doctor Gilberto Herrera Báez, el licenciado Rafael Flores Estrella, Ramón Emilio Sabiñón Mendoza, el arquitecto Eduardo Rosas Aristi y el doctor José Gautier, que ya partieron de este mundo. Voy a leer entonces la introducción al documento y ustedes serán los que pasarán juicio de si esto refleja o no refleja la situación. Dice: para que la voz del pueblo dominicano que lucha por preservar su identidad y la integridad de su territorio se escuche en ese foro hemisférico, se redacta el presente documento a ser depositado previamente en los organismos de la OEA para la consideración de la Asamblea General con la visión y la comprensión que tiene del conflicto que por décadas ha vivido ante la masiva inmigración ilegal de haitianos indocumentados a su territorio, con el evidente propósito e intención de establecerse y asimilarse al país, que junto a su igualmente masiva reproducción instrumenta un atentado contra la República Dominicana de su fusión de facto con Haití. A los ciudadanos dominicanos nos angustia la manifiesta pasividad y falta de iniciativas mostrada por sucesivos gobiernos de la República Dominicana y especialmente de nuestra Cancillería frente a ese indetenido flujo de ilegales haitianos a través de la frontera y a la agresión que en forma de denuncias, declaraciones y condenas contra la nación dominicana y los dominicanos provienen sistemáticamente de autoridades haitianas, foros nacionales e internacionales, organismos de la OEA e informes anuales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre derechos humanos, así como de entidades mercenarias y de algunas autoridades y órdenes religiosas que dicen defender los derechos humanos. Agresión que se lleva a cabo amparada en una perniciosa campaña internacional de prensa, distorsionador intencional de los eventos de conflicto entre ambos países para colocar siempre a la República Dominicana como responsable. Esa campaña intenta desarmar en los dominicanos su capacidad de reaccionar recurriendo a los mecanismos legales, sociales, culturales y políticos del Estado dominicano, con los cuales resistir la pérdida de su identidad y defender el territorio patrio, declarado inviolable en el artículo 20 de la Carta de la OEA. El pueblo dominicano, predominantemente mulato, 73%, como prueba de que no alberga el prejuicio racial del cual se le acusa, está sometido a una campaña de exaltación de la presencia haitiana y los valores culturales africanos que representa, en desmedro de las demás raíces étnicas y culturales de los dominicanos, como medio de facilitar la fusión en marcha, contando con el apoyo abierto o encubierto de países y entidades hemisféricas e internacionales y la abierta gestión de gobiernos de varias potencias, fungiendo como sus auspiciadores. La nación dominicana, con su mayoría mulata, responde a un pueblo que carece de prejuicios raciales y lo evidencia con su mezcla racial. La historia política dominicana es el primer testimonio de esta condición, con la presencia de mandatarios y líderes negros y mulatos que se inicia con la trilogía de nuestros padres de la patria, en la cual Francisco del Rosario Sánchez era notoriamente de color oscuro. También se hizo presente con la espada más gloriosa de la restauración de la República, general Gregorio Luperón, negro, y también en el régimen tiránico del presidente Ulises Roch, Lebel, de raza negra. También lo es en la extraordinaria y aún reciente trayectoria en la política dominicana de José Francisco Peña Gómez, hijo de haitianos, también negro, que estuvo a un paso de la presidencia dominicana. Y agrego ahora, como instrumento de la plutocracia en su proyecto de fusión de la isla. No es el caso de Haití,
donde el triunfo de la revolución de sus esclavos determinó el predominio de la etnia africana, estableciendo la primera república negra del continente e iniciando una guerra social que hoy se expresa en la lucha de una mayoría negra contra las minorías blancas y mulatas, a un paso de la guerra civil que mantiene todavía en crisis la política de Haití, actualmente intervenido por las Naciones Unidas. Quiero hacer un paréntesis y explicar que esa insurrección, que era falta de orientación de la mayoría negra hambrienta de Haití contra el desgobierno de su minoría blanca y mulata, que es el 5% de su población, ahora tiene dirección. Los candidatos a la presidencia en el fracasado evento que se inició en diciembre hasta la fecha para escoger presidente en Haití, dio paso a que 8 de esos candidatos se reunieran en lo que han llamado el G8. Ese G8 está haciendo consciente a esa mayoría negra de sus derechos, los está guiando, porque esa mayoría negra no tiene cultura ni educación, ni para entender las raíces de lo que está sucediendo en su país contra ellos, y su existencia casi salvaje. Recuerden que yo invité a hacer el programa a uno de esos precandidatos, a Jean Bertin, y él describió la composición étnica de Haití, diciendo que había una minoría, una élite, que era la blanca y mulata, que había también lo que él llamó los negros caribeños y los negros africanos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos inmediatamente. Decíamos entonces que de acuerdo a la clasificación que nos hizo Jean Bertin de su pueblo, el haitiano, él decía que había una minoría, una élite blanca y mulata. Los blancos de Haití son árabes, palestinos, sirios y mulatos, algunos de los cuales están haciendo ahora esa dirección que hacía falta con sentido patriótico haitiano a esa masa negra hambriada. Que decía Bertin que había una parte que ya se había educado y que pertenecía a lo que él llama el Caribe. Son haitianos del Caribe, ya educados y con conciencia de que son parte del Caribe. Y otra parte que él llamó los africanos, que son ignorantes, que su cultura es todavía tribal y que lo demuestran como aquella escena que se produjo en una de las localidades de Moca, que quemaron la bandera dominicana y estaban allí haciendo todos sus saltos y festividades, aplaudiendo la agresión que se estaba haciendo al símbolo de la dominicanidad, que era nuestra bandera, que habían quemado. Entonces, esa parte es la que ellos sacan de Haití, y de acuerdo con la recomendación que dejó la misión de la ONU en 1949, deben ir familias enteras hacia el exterior, indocumentados y sin retorno a Haití. Pero esos son los que nos quieren endosar acá.
porque en el 49 no podían mandarlos para acá, sino para las islas del Caribe, que en aquella época los recibían, pero ya no. Pero en el 49 no lo podían mandar para acá porque ya en el 37 Trujillo se había encargado de establecer una línea de respeto en la frontera, que no se atrevían a cruzar otra vez para acá. Pero eso desapareció a partir del 61, cuando mataron a Trujillo. Y ya en la actualidad las islas del Caribe no aceptan la migración haitiana, y esa defensa que hizo el otro día y que nosotros hemos citado, el jefe del Comando Sur, general John Kelly, diciendo que la República Dominicana se pasó de lo que debía, de lo que era su obligación humanitaria, nos habíamos excedido y que nosotros no soportábamos más población haitiana. Para él dar esa declaración donde la dio en las Bahamas, obviamente le salió al paso a la pretensión de que él usara su influencia para forzarnos a nosotros a quedarnos con la población que ellos sacaron de allá, para no tenerlos allá, para poder seguir robándole la riqueza con connivencia con el señor Bill Clinton y su cuñado, el hermano de Hillary. Entonces, Haití está ahora mismo en una situación única. Ahí leí que en la prensa que ese grupo que está dirigiendo políticamente Haití ha rechazado la propuesta de organización del gobierno que se ha estado gestando. Está en la prensa de hoy. O sea que estamos frente a una situación diferente y hasta cierto punto alentadora, de que hay gente que quiere una solución en Haití, y eso es lo que nosotros necesitamos y debemos auspiciar y ayudar para que haya solución en Haití, porque recursos sí tienen. Ya he dicho que Haití no es verdad que es el país más pobre de América, es el pueblo más pobre de América, siendo rico, porque le están robando lo suyo. Pero ya ellos están conscientes de eso, y por eso esa manifestación ante la embajada de Estados Unidos con esa enorme pancarta que decía manos fuera de nuestro oro. O sea, ya ellos saben que tienen oro y saben quiénes se lo están robando. Vamos a ayudarlos en esa lucha, para lo cual necesitamos que Hillary no gane las elecciones en Estados Unidos, porque si esa mutual de gángsters de cuello blanco, Hillary y su esposo Bill, toman el poder en nombre del pueblo norteamericano para agredir al mundo, que es lo que han estado haciendo, probablemente vamos a tener que honrar el uniforme de caqui que dijimos que nos íbamos a poner, porque aquí vamos a pelear. Vamos a seguir leyendo. No es el caso de Haití, donde el triunfo de la revolución de sus esclavos determinó el predominio de la etnia africana, estableciendo la primera república negra del continente e iniciando una guerra social que hoy se expresa en la lucha de una mayoría negra contra las minorías blanca y mulata, a un paso de la guerra civil que mantiene todavía en crisis la política de Haití, actualmente intervenido por las Naciones Unidas. Mucho antes de que los negros norteamericanos descubrieran en los años 60 la superioridad negra, ya la habían asumido los haitianos en su país, cuyas primeras constituciones prohibían el ingreso al país de cualquier blanco. Pero los dominicanos no podemos permitir que esa guerra racial que desgarra a la nación haitiana se importe a suelo dominicano, menos aún dada nuestra mayoría mulata, condición que en Haití es identificada con la del enemigo en ese terrible conflicto étnico, social y político que se libra todavía en el vecino país, en el cual el sentimiento antidominicano y contra blancos y mulatos es herramienta de lucha política, como lo testimonia la trayectoria demagógica y peligrosa de Jean-Bertrand Aristide. Por esa razón, no debemos dejar pasar la oportunidad de esta convocatoria de la Asamblea General de la OEA en suelo dominicano, sin intentar que todos estos problemas acumulados por años sean abordados por su Asamblea General.
un acuerdo que se hizo desaparecer. El primer paso en proceso de agresión a la soberanía nacional fue eliminar de la memoria histórica de los dominicanos y de su arsenal de recursos los argumentos de fondo que sustentan su posición y atributos en materia de migración, y en especial tratándose de inmigrantes ilegales haitianos. Yo quiero aquí aprovechar también un paréntesis para decir algo que estábamos precisamente exponiendo en un grupo, en consulta, de que necesitamos revisar la Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, porque entre las grandes omisiones de esa Constitución resulta que ahí no está la política migratoria del país. No está. Yo reto a cualquiera que me diga que es lo contrario, que venga aquí y me muestre a dónde está en la Constitución la política migratoria de la nación. Otra cosa que no está en la lista de los derechos fundamentales, el derecho a la justicia, no está. Está en el capítulo de las garantías a los derechos fundamentales. Entonces ya aparece la justicia. Digo, ¿y quién era que estaba organizando el material que se discutía en esta Constitución, o sea, en la constituyente? Había un desorden muy grande cuando había omisiones como la que le acabo de decir con relación a la política migratoria. ¿Cómo es posible que no esté definida ahí? ¿Sabe qué nos define entonces nuestra política? El derecho que nos da la condición de Estado miembro en la OEA, que reserva la soberanía de los estados y la soberanía migratoria y de nacionalidad a cada estado. Y lo mismo hace la Carta Orgánica de la ONU. Pero resulta que en nuestra Constitución no está establecida la política migratoria dominicana. De manera que apuntemos eso, porque también es tarea pendiente. Y repetimos, el primer paso en el proceso de agresión a la soberanía nacional es eliminar de la memoria histórica de los dominicanos y de su arsenal de recursos los argumentos de fondo que sustentan su posición y atributos en materia de migración, y en especial tratándose de inmigrantes ilegales haitianos. El acuerdo dominico-haitiano del 31 de enero de 1938, firmado en Washington por los representantes del Estado dominicano y el Estado haitiano, se originó en la muerte ordenada por Trujillo en 1937 de miles de haitianos en suelo dominicano que resistían su repatriación a manos de efectivos militares usando armas blancas para aparentar un conflicto espontáneo. Este acuerdo luce ser el documento menos conocido de los dominicanos y también de la Organización de Estados Americanos, llamada a hacerlo cumplir según lo pauta la Carta de la OEA, que creó la presente estructura hemisférica en reemplazo de la Unión Panamericana, que intervino en el conflicto en 1937 a través de su comisión permanente con sede en Washington. No es extraño, pues la propia Cancillería Dominicana compiló los documentos atinentes a los conflictos territoriales, fronterizos o migratorios con Haití, y no lo incluye. Pareciera una consigna de declararlo inexistente, pero ese acuerdo es clave para dar salida definitiva a la crisis. Basta reconocerlo en su vigencia y acatarlo, eliminando la interferencia de otros organismos, dejando a la soberana decisión del Estado Dominicano a través del Congreso Nacional en función de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República en materia de migración, cualquier modificación al régimen de repatriación, dado que, como parte de su ratificación, las previsiones del acuerdo de 1938 pasaron a ser ley de la República con el número 1467 del 11 de febrero de 1938, y la misma se rige además por la ley 285-04 sobre migración. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir dándole lectura a este esfuerzo que hicimos de hacer oír la voz de los dominicanos en aquella reunión que se celebró en el 2006 en la República Dominicana.
porque no podemos permitir que eso se repita ahora en el 2016. Les habló Leopoldo Espaillat, Nanita. Hasta luego.